Entonces, la clase de hoy titulada La victoria en Jesús. Los cristianos son liberados del poder de Satanás a través de la victoria de Jesucristo. Entonces, es importante saber que cuando hablamos de victoria, nos referimos a nosotros, no desde el punto de vista de que Dios tiene algún conflicto con Satanás. Sino de hecho, nos referimos a que nosotros, en nuestra imperfección, luchamos cada día para ser perfectos, para alcanzar la estatura del varón perfecto. Y en el camino, buscando esa perfección del alma, nos encontramos con problemas, con pruebas que es necesario superar, ataques del enemigo que son necesarios aguantar y resistir. Pero Dios mismo no es sometido a ninguna prueba, ni a ningún ataque del enemigo, ni de los demonios. Para que se entienda eso bien, Dios le bendiga más. Entonces, para que se entienda eso bien, Dios no es afectado por ningún ataque ni del enemigo ni de los demonios, sino nosotros. Entonces, vamos a ir a la introducción. Entonces el versículo, como habíamos comentado, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, tres claves que debemos tener en cuenta para tener victoria en Jesucristo es el hecho de que debemos someternos a Dios, simplemente resistir los ataques del enemigo, y por obvias razones eso va a ser suficiente para que él huya de nosotros. Simple. Porque incluso Satanás, dentro del esquema de Dios, tiene un propósito y un trabajo. O sea, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Dios es uno, no simplemente estamos diciendo que Dios es uno en forma numérica, sino que entendemos que está en todo lugar. Y cuando yo digo que Dios está en todo lugar, me refiero al hecho de que todo lo que existe, toda la creación trabaja para Él. Toda la creación trabaja para Él. En el principio, por ejemplo, había un árbol que era de la ciencia del bien y el mal. El árbol en sí tenía un trabajo que Dios le había encomendado. Ese trabajo Dios lo vio bueno. Ahora, la instrucción del hombre de no comer del árbol también era buena. ¿Cuál es el fallo? La desobediencia. Pero el árbol en sí no era malo. Su fruto no era malo. Lo que era malo era no hacer lo que Dios mandó hacer. Por eso dice la Biblia que nada es impuro en sí mismo. Nada es impuro en sí mismo. Sino que para los puros todo es puro. Y para los impuros, entonces, que en nuestra condición somos los que hallamos impurezas en la creación, pero Dios no. Entonces, vamos a leer la introducción. Tenemos que cuando somos salvos todo cambia, somos nueva criatura en Cristo. Entonces dice, sin embargo, luego de lo que acabamos de mencionar, enfrentamos tres enemigos ineludibles: la carne, el mundo y Satanás. Entonces volvemos a mencionar el hecho de que nosotros somos los que enfrentamos esas adversidades. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de guerra espiritual, nos situamos nosotros en el campo de batalla, no Dios. Que Dios no tiene enemigo al cual enfrentarse. Simplemente no hay nadie capaz
de ser enemigo de Dios. Pero sí existe el enemigo del hombre, de su creación. Entonces, ante esto, Dios nos da victoria si nos mantenemos en Cristo y seguimos la dirección del Espíritu Santo. Entonces, la victoria del hombre, porque es nuestra guerra y nuestra batalla, la obtenemos por parte de Dios, que es quien nos ayuda a tener victoria. ¿Por medio de qué? De mantenernos fieles al mandamiento de Jesucristo y de hacer todo lo que el Espíritu Santo nos mande a hacer. Y por último, tenemos que la lección de hoy nos va a enseñar cómo lograr vivir en victoria. Así que obtener victoria no es simplemente ganar una batalla contra Satanás, sino que es un estilo de vida. Recuerdo que antes, cuando nos saludamos, decía: varón, ¿cómo usted está? En victoria, amado. Queriendo decir que la victoria no es algo que se obtiene en una pelea, sino algo que se vive durante nuestra estancia en la tierra. Muy importante. Pues el hombre que está en victoria es el hombre que permanece en los preceptos de Dios. Entonces, utilicemos las armas espirituales. Ahora sí vamos a leer. Yo quiero que todos vayan a 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. Y vamos a ver algunas cosas interesantes ahí que dice el apóstol Pablo. De Corintios capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 1. Vamos a leer desde el verso 1. Quiero que alguien me lea desde el 1 al 3. Voy a empezar ahí. Pablo defiende su ministerio. Del 1 al 3. Sí. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder, resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ok. Entonces, fíjese, o sea, que algunos miembros de la iglesia en Corinto acusaban al apóstol Pablo, que parecía reservado en su persona, pero muy audaz en sus cartas. Entonces, ¿cómo era el apóstol Pablo en las iglesias? Por ejemplo, en Corintio lo criticaban porque él era muy humilde, tranquilo, amoroso, sencillo. Cualquier palabra que usted le quiera buscar. El hombre era sencillo y tranquilo en persona. Cuando enseñaba, cuando corregía, lo hacía con amor, con sencillez. Pero entonces las cartas, si usted lee algunas, se va a dar cuenta que él realmente era muy osado. Era un hombre que si alguien le hacía un mal, se lo escribía en una carta rápido. Decía: fulano y fulano me hicieron la vida imposible, sáquenlo de las iglesias. Fulano está enseñando una doctrina errónea, sáquenlo, estírpenlo de la iglesia, entréguenselo a Satanás. Así era que Pablo escribía. Ustedes que me están acusando de que yo estoy viviendo de la ofrenda, yo tuve que despojar a fulano y a fulano y a fulano de la iglesia de fulano y fulana para poder subsistir. Porque si es por ustedes me muero de hambre. Así era que Pablo escribía en las cartas.
Era muy duro, pero Muy directo. muy, ¿entienden? El domingo pasado hablaban acerca de Pedro y decían que Pedro tenía ella le puso un nombre al estado de ánimo de Pedro. Era sanguinario, creo que era. No, Sanguíneo. De comportamiento sanguíneo. Comportamiento sanguíneo. Su temperamento era sanguíneo. Exacto, Sí, su temperamento, cierto. Y hablaba de que Pedro, si el maestro decía una pregunta, Pedro saltaba así. Muy rápido para Sí. Entonces, de alguna u otra forma, lo que Pablo enseñaba en sus cartas, el tipo de persona que parecía escribir las cartas, no parecía el tipo de persona que se mostraba en público. Entonces, él sufrió muchas críticas en su ministerio. Una de esas era que él no estaba capacitado para enseñar, que todo lo que él enseñaba eran cosas sencillas, que él no tenía el conocimiento suficiente para dirigir las congregaciones que él dirigía, y él tuvo que decirle a ellos por cartas: yo hablo con sencillez porque ustedes están para que yo le dé leche. Ustedes son bebés, teniendo tiempo de haber sido maestros ya. Ustedes son unos niños y por eso yo les doy leche. Ustedes no están capacitados para comida sólida. Pablo tuvo que decírselo porque lo criticaban por el hecho de que sus enseñanzas eran sencillas. Y así él tuvo muchas críticas, y una de esas era que era una persona muy Él era muy reservada. letrado, muy Sí, letrado. pero muy. Entonces, De la escuela de Gamaliel. sí, Gamaliel fue uno de los sabios más grandes de Israel, En esa época. presidente del Sanedrín en el siglo I. Estamos hablando del hombre más elevado, digamos, sistemáticamente en el siglo I. Entonces dice que rehuía una confrontación de cara a cara. Lo acusaban de eso, de que él confrontaba a quien sea por las cartas, pero en persona básicamente decían que no tenía el valor de enfrentar a nadie cara a cara. Entonces dice que él era un hombre que andaba según la carne, y yo creo que eso fue lo que más le dolió a Pablo, que lo acusaban de que era un hombre que andaba según la carne. O sea, le estaban diciendo que no tenía el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo Pablo responde a esas acusaciones? Ya leímos el verso 3, lo voy a volver a leer. Dice: pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, aquí era que yo quería llegar, porque muchos de nuestros evangelistas tenían la mala costumbre de tratar de convencer a los amigos con métodos psicológicos. Por ejemplo, me duele decirlo, pero por donde yo vivía hacían campañas donde, aunque creo que algunas sí fueron ciertas, esas profecías, la forma en la que lo usaron tanto, ese recurso lo usaron tanto, que yo hasta dejé de pensar que venía de Dios. Porque todo el que iba a predicar en la calle, todas las campañas que se hacían en la calle, siempre había un evangelista que le decía a un amigo que veía la muerte detrás de él. Siempre, en todas las campañas, había un predicador que le decía a un amigo, a un no convertido: si no te conviertes, veo la muerte detrás de ti. Ese evangelista no tenía un ética. Entonces, yo llegué a un punto donde realmente dejé de creer en esa profecía.
porque fue tan repetitiva. Y tú lo ves, o sea, tus pruebas que no viene de Dios con los resultados. ¿Cuál era el resultado? Una persona miedosa, temerosa, que va a arrepentirse porque le dijeron que se iba a morir. No es de corazón. Y después de que pasan 4 días que se le ve el miedo, así como se le ve el miedo, dejan de congregarse. Entonces ya usted se da cuenta ahí que esos métodos no funcionaban y no venían de Dios. Lo mismo pasa también con muchos predicadores, que sus armas de convencimiento son estas: vocear mucho, hablar duro, zapatear mucho, como dice la pastora, romper 2 o 3 sillas, echarle bocha a los músicos, sí, empujar a la gente, dar profecías inventadas, un sinnúmero de cosas que tampoco son efectivas, porque lo vemos en el resultado. La hermana Miriam tiene algo que decir. Una pregunta con relación a eso que tú dijiste de todas esas, vamos a decir ese show, ¿verdad? Ajá. Que hacen en los cultos. ¿A qué se debe también que, un ejemplo, están ministrando a una persona y cuando le están ministrando la agarran y le dan la vuelta, lo ponen a dar vuelta? ¿Quién sabe? O sea, tú me entiendes, ¿verdad? Le agarras una mano y la ponen a dar vuelta, como si estuviera bailando. Habrá que preguntarle a esos evangelistas que hacen eso. Mire, a veces, Okay. ¿cómo te digo? Mira, hay personas que hacen eso. Eso es la forma de ponerlo a bailar. Para danzar, bailar. Y en una vigilia no es nada. ¿Me entiendes? Porque si lo que estamos es adorando a Dios en brinco y salto, si tú estás sentadita, yo te agarro y comienzo a mover, A gozar, hacer un mueva coro. también y que sienta la misma. No. Pero no es, no. No, estaba el culto, estaba la predicación, de repente esa persona comienza a ministrar al público. Ajá. Y de repente dice, fulano, venga, acérquese, whatever. Y cuando le ministra, que le dice lo que le va a decir, la profecía o lo que tenga que decir, le la agarra en este estilo y le da la vuelta así. Para tu madre Mariano. Será. Eso es muchas veces cuando te hacen así. Ay, Dios mío, yo odio eso. Mira, hermano, a mí nunca me lo han hecho, pero Contra, pero con 2 dedos, pero ay, Empujan a la gente. Miren, no, miren, hay muchas tácticas, porque eso es lo que estamos tratando aquí. Todas esas tácticas son empleadas según la carne. Pablo aquí está hablando. Hay muchas formas de hacer esos. Sí, pero hay muchísimos Sí, cosas que no se que no vienen de parte de Dios por ninguna parte. No. Y el problema es que quien lo hace cree que resulta, por eso lo hace. Ven, siéntate allí. Cree que resulta, por eso lo hace. Miren, Siéntate ahí, hermano. hay gente que están predicando, por ejemplo, yo siempre voy a hablar de mi localidad, por donde yo vivía, porque se hacían muchas campañas. Yo recuerdo que en todas las campañas que se hacían, pasaban todos los amigos. Porque si una cosa que tenemos los dominicanos, que somos temerosos de Dios, cristianos y no cristianos, pasaban todos los amigos, siempre. Siempre lo notaba la secretaria para ir a la iglesia. El hecho es, hermano, que esa gente no se convertía. Esa gente no se convertía. Una, porque quien predicaba era una persona que leía un texto bíblico y no predicaba de ese texto bíblico. Toda la campaña era de su testimonio. Pero lo que provoca fe en el hombre no son los testimonios, es la palabra. Yo puedo contar mi testimonio, pero yo tengo que tener un mensaje.
yo tengo que tener un mensaje que produzca fe en el campo del corazón del amigo. Mi vida no va a producir fe en nadie. Puede producir asombro, como cualquier milagro. El amigo que ve un milagro dice, wow, Dios es real, pero él sabía que Dios era real. No es como que eso va a provocar fe en él. Lo que provoca fe es lo que dice la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo no tengo mensaje, yo no voy a causar nada, sino asombro, miedo, temor. Y la gente va a pasar. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente no va a permanecer porque no se lanzó ninguna semilla en ese campo. No se lanzó ninguna semilla. Lo que pasa es como que ya, o bueno, generaciones pasadas, para que una gente se convirtiera, tenía que tener miedo al bien. Ay, sí. Y eso es un demonio. Ujú. O incluso tenerle miedo al mismo Dios. Porque Ujú. si no te conviertes, Dios te va a castigar, o tú te vas a perder, te va a ir para el infierno. Entonces, la gente mayormente venía por miedo. Sí. Usando lo peor del apocalipsis. Exactamente. Yo conocí verdaderamente a Dios cuando yo tuve un conocimiento, vamos a decir, o sea, ya de los 18 para allá, que ya yo sabía lo que era verdaderamente bueno, lo que era malo, porque yo Yeah. adolescente, todavía muy volátil. Sí, sí, sí. Y entonces, cuando yo tuve esa experiencia con Dios, cuando yo conocí, o aún estoy conociendo a Dios, entonces yo comprendí que Dios es más amor que otra cosa. Ujú. Entonces, nosotros crecimos como con esa cosa. Si tú te portas mal, Dios te va a castigar. Si tú haces esto, Dios te va a castigar y te va a llevar en la vida. Eso es lo que es la mala enseñanza. Fue una mala Mire, enseñanza. es una mala enseñanza porque a veces vaya notando una iglesia que se cante mucho coro Ujú. y no se enseñe la palabra, es una iglesia media floja. Claro. Se puede cantar los coros, se pueden cantar los himnos, pero vamos a darle en primer lugar que Dios me hable, Ujú. porque es que estamos en la casa de Dios. Entonces yo creo que Él está aquí y que está con nosotros y está dispuesto a corregirnos las cosas que están mal. Yeah. Por ejemplo, hoy estamos estudiando este tema, ¿no? Entonces hoy aprendimos a Dios hay que verlo con los brazos tiernos. Yeah. Hay Como un padre. Sí, que no quiere, señores, miren, hay que ver a Dios, que cuando el hombre pecó, a él le dolió, porque fue hechura de su mano, espíritu de su aliento. Entonces a él le dolió ver que lo que él amaba en la tierra escuchó la voz de Satanás y que cayó la sentencia sobre él de la muerte Yeah. y tomó decisiones, no lo dejó así. Ujú. Y cuando le da promesa a Eva, Sí. tú que fuiste la primera, entonces de ti saldrá que va a matar A pisar la ese cabeza diablo de la mentiroso. Ujú. Ella, sí, Satanás te dio, puso el lugar más abajo, el carcañar, pero tú la vas a matar en la cabeza, dándole promesa, porque Dios no, y desde ahí tomó la decisión Dios de salvarlo. Enviar a su hijo. Sí. Entonces, cuando hablamos de salvación, es que nos rescató. Ujú. Entonces vamos a ver a Dios, el Padre de amor. El que debe ser predicado es ese. Sí, efectivamente. Entonces el Padre de amor. Si no estamos allá, es porque no se ha completado el número que Dios quiere que sea salvo. Exacto. Todavía hay gente de la promesa que... Amén. Claro. Eso Sí. es lo que es la iglesia. Y Un ese cuerpo de Cristo. ese es el evangelio. Sí, el Ese cuerpo de es el evangelio. El que se predica. Yo entiendo que cuando Karen se refiere tenerle miedo a Dios, no tenerle miedo de que Dios se va a comer a esa persona, sino uno le enseña a los
muchas madres, yo decía, mira, hay que enseñarle a los hijos a tener temor a Dios. Amén. Pero temor para no Es hacerlo amar, mal. amar. Temor a Dios. Porque es lo que pasa en toda esta juventud, que los padres de ahora, lamentablemente, Ujú. ni saben corregir los hijos, ni le enseñan, ni a orar No, nada. a su mente el Padre Nuestro. Usted no ve un muchacho decir Padre Nuestro, ¿verdad? Porque desde pequeñito no se lo enseñan. No saben nada. Y menos ahora con esta Exacto. progresismo Mira, de... dice al niño, mira, eso es malo, y tú le pones eso, la mamá, eso es malo, la gente no le pone, es enseñarle, es instruirle. Claro. Porque yo a ellos los pies, cuando yo veía los pies del Señor, el grande mío tenía unos 11, 12 años. ¿Tú ves? Carmen e Isaí nacían prácticamente en la iglesia, yo viví siempre allá. De Carmen y a Isaí yo vi algo allá. Ellos no están en el camino realmente, lo aprendieron, ¿saben? No hay quien le meta cosas así. Exacto, Extraño. diferente. Extrañas. Usted va a mi amigo que tiene 19 años hablar. Cuando le dicen algo a le dicen, no, es que así, así. Pero yo traté de instruirle. Así es. Y eso es lo que yo entiendo, tener temor de Dios, enseñarle a Dios, Ujú. no hacer las cosas Sí. mal. Es así. Yo digo que para los padres, decirle Dios te va a castigar, creo que no es lo correcto. Sino más bien, ay, a Dios no le No gusta. le gusta. No le gusta. Ay, no, papá Dios te está escuchando y a él no le gusta eso. Eso de Dios te va a castigar, eso es Vete miedo. Exacto, un soborno. Come la comida de la Bien. Y ese amor Dios no lo recibe porque el amor que Dios recibe es genuino. No el que es dependiente de que yo te amo porque quiero librarme del infierno. Pero ese es el amor que provoca el evangelio que predican algunos de que te vas a ir al infierno si no aceptas al Señor. Ese es el peligro. Ese es el problema. Entonces, el evangelio que absorbe el amigo es: yo no me quiero ir para el infierno, yo me voy a convertir. Pero Dios no acepta eso. Y la mayoría de los predicadores ahora, eso es lo que hacen. Y lo que Sí. predican principalmente en la calle, mandan a la gente al infierno. Ujú. Que Y si profetiza pasan muerte. una cosa, mira, esa se va al infierno. Sí. En vez de predicarle contra. Quiero que me entiendan, no todos los evangelistas, hay evangelistas que están bien preparados. Sí, claro, claro. Que han estudiado No, homilética. está surgiendo una nueva generación. Y ellos iban estudiando y conociendo la palabra porque no, ¿me entienden? Ujú. Hay otro que es emocionalista, a veces Yeah. emocional. Yo Normal. soy evangelista, yo soy esto, el Señor me usa. Pero es que el Señor te use para nada. Incluso dice que sanan. Yo creo que la palabra de Dios nunca ha dicho que nadie sana. No, no, pero ellos sanan, ellos son Sí. Jesús. Entonces, la Biblia nunca ha dicho que usted echa fuera demonios. Cuidado con eso. El Señor. Yeah. Él dice, yo tengo el don. Tú no tienes el don. Dios El te Señor lo te da. usa en un momento Mm. dado. Porque ¿cómo tú vas a decir que tú tienes el don de sanar? El don de liberar. Yo soy, yo tengo. El Señor Dios me usa. habla El Señor me usa en esto. Déjame que te lo presente. con ese sí. Como el yoísmo. El- Yo. Sí. Entonces, El por eso yoísmo, que wow. Hay que abrir el oído. ¿Esa palabra existe? Es una enfermedad. Sí. Wow. Hay Profundo, que escuchar mejor y hablar menos. Me aprendí esa palabra. Yo tuve que pedir mucho. Es difícil. A mí me criaron en mi familia con ese Dios Oh. y con el apellido. Mi tío es que donde estamos al norte no entra nadie. Y Ese orgullo. Ese orgullo de ese apellido. Uy. ¿Tú entiendes? Para yo quitarme esto fue una batalla. ¿Y cuál es el apellido suyo? Tapia. Pero yo me crié entre los almontes, yo me crié entre los tapias. Porque mi papá me dio tapia ya después yo de grande. Pero yo me crié En ese ego. en ese ego. Y cuando Ay. yo miraba a la gente
por encima. Pero en su pueblo era que, o sea, ese apellido tenía. No es mi familia, porque ellos al venir de otro, Del extranjero. Exacto, ellos tenían ese ego. Yo lamentablemente niña, en mi adolescencia, Absorbió eso. yo absorbí eso, pero mira, yo esa vez, a mí, era así, yo en mi adolescencia me preguntaba, yo iba así arriba, a ver qué defecto tenía, porque era yo. Wow. Mira, Eso es fuerte. Eso es fuerte. Miren, y esta gente le están diciendo a Pablo, vamos a traerlo a la actualidad. Varón, yo he escuchado mucho eso. Yo siento como que tú, no sé, como que te falta espíritu, te falta, sí, Me falta fuego. porque tú, te falta fuego, te falta chispa, varón, porque es que tú predicas así como muy calmado. Yo no hablo más lengua que yo. Tú no hablas lengua ni nada, ¿y qué es lo que está pasando? Yo he escuchado gente que me han dicho, hermanos, me han dicho, no sé, fulano como que no me llena, ¿no? Yo no siento nada cuando él predica, pero vaya a ver por qué. Es porque no le da al púlpito y no vocea. Ajá. Por eso es que ellos no sienten nada. Y no dice, pero ángel. No es porque el hombre no tiene realmente, no tiene de Dios. Es que él no le llena su emoción. Entonces esta gente le están diciendo a Pablo, tú eres muy suave en persona, tú ni pareces apóstol. Porque Pedro, Ahora le dice, tú eres medio frío. sí, tú eres, ah, sí. En esa iglesia tan fría, ok, ahí no hablan en lengua ni nada. Pero Pablo le dice a ellos, no, señores. Recuerden que la iglesia de Corinto era una de las iglesias con más dones. Sí. Que Pablo una vez tuvo que decirle, dejen de hablar lengua. Ustedes hablan demasiada lengua. Desbarataban los cultos ellos mismos. Uno predicando aquí y aparecía otro. Pablo tuvo que decirle a ellos, no, señores, miren, que yo no sé si eso está hasta correcto. Tomen turnos para profetizar. Porque aquí había uno predicando en Corinto y salía otro por ahí de que a profetizar, y después salía otro por aquí a profetizar y se interrumpían y un desorden total. Entonces esa era la iglesia de Corinto. Entonces cuando viene el representante de su iglesia, que ellos están esperando un hombre de fuego, un hombre que no termine de leer la Biblia bien y ya está hablando en lengua, aparece un hombre con un temple hablando sencillo y calmado. Esa gente de Corinto que estaba acostumbrado a ver manifestación, lo que dijeron fue, no, este hombre no tiene a Dios. Este hombre está en la carne. Como dicen ahora, Sí. ese fulano está frío, fulano como que está en pecado. Y Pablo dice, no, señores, Iglesia fría, le dice. nosotros no militamos según la carne. Porque a usted le parezca que yo ando en la carne, porque yo no hablo en lengua, porque yo no jalé a 2 o 3 para profetizarle, porque yo no agarré y sané 15, qué sé yo, dolor de cabeza en la iglesia, no quiere decir que yo estoy en la carne. A esa iglesia para que él le dijo que la iglesia estaba dividida en grupos. Sí, esa era otra, ya estaban, los ricos comían por su lado, los pobres comían por su lado, y así. Y en la enseñanza. Sí, en la enseñanza también, todo era un desorden en Corintios. Y Pablo le dice a ellos, yo no ando según la carne, aunque estoy en un cuerpo físico, yo no ando según la carne. Nosotros no militamos según la carne. Nosotros militamos según el Espíritu, y nuestras armas de batalla son espirituales y poderosas en Dios. ¿Y para qué dice? Para derrumbar, verso 5, no, perdón, el mismo verso 4, dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo?
Las almas no se ganan voceando. No. La gente no es bendecida de que porque tú vocees más, ni porque tú profetices más, ni porque tú seas el que más sane gente en la iglesia. Eso viene con el paquete, pero no, eso no es lo que salva a la gente. Eso no es lo que salva a la gente. Lo que salva realmente es la palabra de Dios, la oración, el ayuno. Esas almas espirituales que Dios nos entregó son las que son efectivas, pero no lo que tú puedas hacer. No es la psicología. Que ahora hay muchos psicólogos en los púlpitos. Muchos psicólogos en los púlpitos diciéndole a la gente, por ejemplo, que Dios ha visto tu proceso. Cosa cliché, ustedes saben. Dios ha visto tu proceso. Todo el mundo está pasando por un proceso, cualquiera. Dios ha visto tu situación y Dios te va a levantar. Y esa psicología no ayuda, porque no es Dios que está hablando. A esa persona se le va a pasar el efecto de la euforia del momento, se le va a pasar el otro día. ¿Eh? Imagínate. Pero son para manipular, como ella dice. Hacer creer. Son para manipular. Hay una cosa que también, que eso es algo emocional, que tú crees que estás haciendo algo. Ay, sí. Por favor, nadie hace nada. Ujú. Todo es unido y Dios hace la obra. Amén. Nadie, ay, qué buen pastor. No. Lo que hubo fue conciliación entre el grupo, no hubo Ujú. más nada de ahí. Y Dios obró. Es así. Entonces, no, si yo, eso es creer, es el ego. Si Ujú. yo no estoy, si yo no hago, nadie hace nada. Ujú. Porque yo sí. Ese es el Así error- piensa el hombre es el error orgulloso. más grave que puede tener un cristiano. Yes. Sea sencillo, hable menos de que Dios obre. Ahora, yo digo que para una persona que tú predicar, a veces uno está predicando, uno está hablando de la palabra de esa persona, y tú abundas mucho, a veces la misma persona Se cansa de escuchar. de escucharte. Ujú. Porque yo digo, cuando tú le estás predicando a una persona, el Espíritu Santo te hace sentir ya cómodo. Porque a veces con 3 palabras tú convences a la persona. Ujú. Hasta pasando, te Ujú. Hasta tú Cuando- diciéndole, Cristo te ama. Cuando usted Así pasa es. por la calle y pasó y saludó a su vecino, saludó a quien sea, con una mirada, aquel dice, y esa persona es cristiana de verdad. Ujú. Eso es un mensaje. Yo Solamente. me acuerdo Yes. una vez que yo me monté en un Uber, estaba en un sitio, y estaba así como que en comunión ese día. Bueno, todos los días, pero ustedes saben que hay Sí, días estaba- como que más que Te sentía otros. ahí. Sí, estaba en oración ahí. Exactamente. Cuando íbamos en el carro, digo, ay, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y me dice, ay, pero tú no sabes cuánto yo necesitaba eso. Wow. Yo nada más le dije eso. Mira, Porque aquí la palabra. Dios te bendiga. Sí, nada más eso. Que quería que tú le montara a alguien que lo bendijera. Pero ¿y qué cambio? Imagínense qué cambio va a causar. Casa sin esa bendición. Oye, O esperando que alguien se lo diga, porque hay gente que sale esperando eso. Pero Cristo te imagínense ama. qué cambio va a hacer que yo me monte en una guagua y le diga al chofer, usted no sabe que yo era delincuente. Mi tiempo pasado, sí, varón, yo era de tal banda, sí, maté tanto. Sí. Y me convertí un día, varón, porque iba a caer preso, ya me por iban a miedo. matar y me convertí. Por miedo ya. Sí, entonces ya, y él, oh, mira qué bien, pues yo entonces, cuando esté al borde de la muerte, también me voy a convertir. A ver si sigo vivo, sigo cristiano, y si no, me voy para el cielo. Por eso que mucha gente dice que yo no tengo que arrepentirme, porque yo
yo Ujú. no hago nada, o voy a esperar que me aviente. Entonces miren, hermanos, todas esas son armas carnales. Pablo le está diciendo a Corintios, ustedes me están diciendo a mí que use armas carnales cuando yo no necesito eso. Lo que Dios me entregó, eso es lo que yo uso y eso es lo que funciona. Entonces, destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Todos los amigos van a venir con la predicación de la palabra. No con voceadera, no con profecía, no con veo muerte, veo que sé yo dónde. Con la palabra que va, como dice Jesús en la parábola del sembrador, a la tierra de la persona, que es el corazón, y ahí germina y da frutos. Entonces, capturar los pensamientos de rebeldes y enseñar a la persona a obedecer a Cristo. Para eso tampoco necesito vocear ni nada. Entonces, el tercer punto de la estrategia de Pablo es estar prontos para castigar toda desobediencia, llegando a ser totalmente obedientes. Esto es el verso 6, que dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, el hecho de que yo, por ejemplo, si yo quiero que usted deje de hacer algo malo, no es voceando lo que yo lo voy a hacer. No es usando psicología ni manipulación que yo voy a tratar que usted sea fiel. Es enseñándole por la palabra que a Dios no le agrada eso. Como decía la pastora, como se le dice a un niño, mira, a Dios no le gusta eso. ¿Cómo se le dice a un adulto? Lo mismo que estamos haciendo aquí. Estamos enseñando la palabra y diciendo la cosa que debemos hacer. Pero no yo diciéndole a usted que se va a ir para el infierno si no lo hace. Esa no es la forma. Y lamentablemente esas son las formas que abundan en nuestros púlpitos. Todo el mundo sabe que no se acerca a Dios. Ujú. Una consecuencia va a tener. Yeah. Porque yo creo que todo el mundo sabe que la verdad dice que hay que confesar el Señor con tu boca y creer en tu corazón. Yo creo que estamos en converso. Sí. Entonces, todo aquel que no va al camino del Señor, eso tiene que ser. Ujú. No se puede obligar. A esa persona le dice, que yo te amo. Y tú pegas por ti. La palabra que Claro. El evangelio. Ese es el evangelio, el amor de Dios que entregó a su Hijo. Esa es la predicación, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Ese es el evangelio. No mencionar al diablo ni mencionar al infierno. Para nada, para nada. El apocalipsis peor. Miren, entonces miren, Pablo está diciendo que las almas sirven para la destrucción de fortalezas mentales. Entonces la persona que, por ejemplo, el ejemplo que usted ponía, que no quieren aceptar al Señor, tienen fortalezas mentales, tienen paredes que bloquean la palabra. Era como la parábola del sembrador. Son personas que su tierra está llena de piedras y la palabra se ahoga. Hay otros que son concretos totalmente, que era la semilla que caía en la calle, donde la gente la pisaba y no hacía nada. Hay personas así que no aceptan la predicación. Pero ¿cuál es la respuesta para que esa persona acepte la predicación? Pablo lo dice, las almas que Dios nos entregó. La oración, el ayuno, la predicación del evangelio. Esa es la respuesta. Entonces, al ser investido del poder del Espíritu Santo y usar las almas que Dios nos proporciona, la victoria está asegurada. Entonces queda claro que yo no tengo que hablar 15 minutos en lenguas para asegurar mi victoria. O brincar, o saltar. Ni brincar, ni saltar, ni que haya milagros, ni siquiera. Porque Juan el Bautista, uno de los hombres más respetados en Israel, la Biblia no menciona que hizo ningún milagro nunca. Y era un hombre que hasta los fariseos le tenían miedo. Y nunca tuvo que hacer un milagro. Porque los milagros vienen con el paquete de la predicación, son buenos,
Dios lo hace, pero no es como que eso es lo que va a convertir a la gente. Ese mismo Pablo en el concilio Ujú. se reunió y le dio una pela de lengua Ay. a Pedro, a todo, y dice, pero ¿quién fue que te salvó? ¿Cómo vuelves tú atrás? Yeah. Y cuando le dice a la iglesia de Jerusalén, o bien sea a Timoteo, mira, ocúpate en la enseñanza. Bien. Era el descuido también que había. Sí. Emocionalmente era el de lengua, danza, y la gente se estaba, como te digo a ti, en vez de crecer, menguando. Obviamente. Obviamente. Imagínense un lugar donde no se enseña la palabra de Dios. No vamos para ningún lado. Entonces, vamos a leer, vamos a buscar Colosenses 2. Yo quiero que alguien me lea el verso 9 y el verso 10. Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10. Amén. Así es. Osías, dale para allá. La palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Amén. Como decía la pastora, la cosa que nosotros llegamos a hacer, la hacemos por el Santo, no porque nosotros hacemos milagros. Nosotros no hacemos nada. Nosotros somos vasos que Dios usa. Entonces, en Cristo habita la plenitud de la deidad, toda la plenitud. Entonces dice la diapositiva, del griego pleroma, la suma total de todo lo que Dios es, todo su ser y todos sus atributos. Entonces dice, eso refuta las herejías gnósticas, porque ellos creían que toda la materia era mala y que Jesús no tenía un cuerpo humano. Y esto se parece también a la teología de los testigos de Jehová. Les voy a explicar quiénes son los gnósticos. Los gnósticos eran cristianos, también del siglo I, igual que los seguidores de Marción, que, por ejemplo, los gnósticos creían que quien creó el mundo fue un Dios imperfecto. Fue un Dios que cometió un error al crear la materia. Incluso hay iglesias gnósticas en este país y son personas que salen del cuerpo y que creen mucho en la espiritualidad y que condenan la carne y la materia de una forma que ustedes ni se imaginan. Tanto así que ellos dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el del Nuevo Testamento. Ellos dicen que el Dios del Antiguo Testamento cometió un error al crear materia, que para ellos la materia es algo contaminado, y que el Dios del Nuevo Testamento, que es el Padre, vino a corregir el error del Dios del Antiguo Testamento, enviando a su Hijo para que muriera y así que nosotros alcancemos salvación. Esa es su teología más o menos. Esa es la teología gnóstica. Pero ellos dicen que como la materia es contaminación, era imposible para ellos que Jesús hubiese venido en carne. Ellos decían que Jesús parecía hombre, que él se hacía llamar, que él se hacía parecer hombre, pero que él siempre fue espíritu. Eso es lo que ellos dicen. Entonces los testigos de Jehová tienen una teología similar, porque aunque los testigos de Jehová sí dicen que Jesús vino como un hombre, ellos dicen también que Jesús resucitó en espíritu y ya, y que el cuerpo lo dejó en la tumba. Entonces aquí Pablo mata esas herejías cuando dice que en él habita la plenitud de la deidad, pero corporalmente. Ahí Pablo dice que él resucitó con su cuerpo. Él resucitó con su cuerpo y con un cuerpo glorificado. ¿Así es? Así
Ya, mira, te van a pegar, te van a pegar. No, yo creo que no se quita. Pues yo le puse el seguro que trae el cable. Entonces, hermanos, Pablo dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no era un espíritu y ya, como decían los gnósticos. Jesús nació de María. Jesús nació de María y no fue una ilusión que él tenga cuerpo humano. Él tenía cuerpo humano. Él fue crucificado. 100%. Él sufrió. Entonces los gnósticos estaban en un error. Y Pablo tiene que corregir ese error. ¿Pero para qué Pablo lo hace? Verso 10. ¿Qué dice? Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, como en él habita la plenitud de la deidad, él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y nosotros, como somos hombres, podemos hacer uso de su plenitud, porque él también fue hombre. Él no solamente fue un espíritu. Entonces, en Cristo estamos completos, completamente llenos, con el resultado de un estado de totalidad. En el Señor, o sea, el Señor Jesús está muy por encima de todo principado y de toda potestad. Recuerden que creo que en Filipenses, si no me equivoco, es donde dice que Jesús está por encima de todo principado, que Él le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, e incluso debajo de la tierra. Entonces, la potestad de Jesús incluye el infierno. Su superioridad incluye los seres que están debajo de la tierra. Por lo tanto, Él está por encima de toda potestad y de todo principado. Y ahí llegamos a la conclusión que decía la pastora. Nosotros echamos fuera a los demonios por medio de quien está por encima de todos los principados y de todas las potestades. Pero como decíamos en la clase pasada, hay personas que echan fuera a los demonios por su propia potestad y lo único que hacen es pasar vergüenza y actuar como bestia, como decía Pedro. Esta gente parecen bestias, hablando de cosas superiores que no conocen y blasfemando contra las potestades superiores, como decía Judas. Cuando el mismo arcángel Miguel no se atrevió a decir ninguna maldición sobre Satanás, sino solamente le dijo que el Señor te reprenda. Entonces así hay muchas personas reprendiendo demonios que no conocen, que no saben ni siquiera si es un demonio, y contando con sus méritos, con su poder. Su pleno Ese es el- conocimiento, según. Y es que según ellos están bien. Eso fue Sansón. Sansón tenía don, vamos a decir, Ujú. pero estaba ya. Sí. Entonces estaba ya como fuera, o sea, de guión, porque él destruía, pero ya estaba en pecado. Ujú. O más bien, él tenía ese poder que Dios le dio Yeah. para la guerra, para librar el pueblo. Ujú. ¿Qué pasó? Le dijo, mira, Una causa. sí, Sí. mira, pero tú no puedes decir que tu fuerza está en tu pelo. Fue lo que él no pudo guardar. Yeah. Es decir, que las mujeres lo conquistaron. Ujú. ¿Se confió? Y confió, y ahí listo, se le fue la fuerza. Yeah. Porque esa fuerza se la había dado Dios. Entonces, Ahí yo digo que ahí también se dio esa son lo mismo que él fue a través de una serpiente, aquí lo enviaba a través de una mujer. Yeah. Lo convenció. Ujú. Para que él le dijera su sí, la de, como se dice por aquí, la corrupción, Sí. se guió mucho por la carta Sí. Yeah. y se descuidó.
Ujú. Nadie en el evangelio se puede cuidar. Ay, no, y vamos a entrar ahí ahora. O sea. Yo pensé que tú ibas a levantar la mano. Entonces, la obra de Jesús en su pueblo a través de la circuncisión espiritual e ilustrada por el bautismo. Entonces, versos 11 y 12 del mismo Colosenses 2. 11 y 12, sí. Dale tú mismo, que tú lo tienes ahí. Amén. En él ustedes fueron también circuncidados. Uy. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él. Pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Amén. Entonces, no vamos a entrar muy profundo en la circuncisión, pero la circuncisión fue una señal de pacto que Dios hizo con Abraham. De hecho, fue para diferenciar el pueblo de los demás. Consistía en cortar el prepucio. Y cuando el pueblo, por ejemplo, iba a entrar a la tierra prometida, Josué los circuncidó a todos. Y el apóstol Pablo dice que ellos fueron bautizados en el Jordán, o sea, cruzando el Jordán. Entonces ahí fueron circuncidados y fueron bautizados. A partir de ahí al niño se le circuncidaba a los 8 días. Y esto era conocido como un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. ¿Qué dice Pablo? Que cuando tú entras al plano del Mesías, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, cuando tú eres bautizado, entonces sucede esa transformación y ese nuevo nacimiento. Lo que es circuncidado es tu corazón, porque obviamente quien tiene a Cristo actúa de manera diferente, no tiene que enseñarlo con ninguna marca física. Pero con el bautismo se trae lo que es el nuevo nacimiento del hombre, lo que implica, exactamente, que tú dejas, es simbólico, que tú dejas el viejo hombre en el agua y que sale una nueva criatura. ¿Por qué en el agua? Porque, o si es médico, puede decir sí o no, pero eso es un conocimiento general. La barriga de la mujer, el bebé, está en agua, ¿verdad? Metido en agua. Entonces, cuando nace, sale del agua. Lo mismo que pasa en el bautismo. Tú entras al agua como un bebé recién nacido y cuando sales del agua representa un nuevo nacimiento. Entonces, en Cristo fuimos circuncidados, no físicamente, pero sí espiritualmente. En el bautismo de agua fuimos sepultados y resucitados en Cristo. Entonces, cuando a Jesús, por ejemplo, le clavan la lanza que bota agua, eso es una señal profética de que ese sacrificio, sí, sangre y agua. Entonces, eso es una señal profética de que ese sacrificio iba a dar a luz a una iglesia. Entonces, era un simbolismo del agua de la placenta de la mujer. ¿Placenta qué se dice? Del agua que tiene la placenta de la mujer, era un simbolismo. Por eso la lanza entra en el costado. Todo es un simbolismo profético de que iba a venir el nacimiento de algo, de que algo iba a nacer. Y esa era la iglesia. Entonces por eso dice que es en un sentido espiritual que esto sucede. Eso es lo que dice Pablo. Mientras unos estaban enfocados en lo físico, Pablo le dice, señores, esos son rituales que tienen un peso espiritual, no un peso físico. Entonces el cristiano es regenerado mediante la fe en el poder de Dios. Verso 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Entonces, como decía Pablo, si yo como cristiano no creo que Jesús resucitó,
en vano estamos aquí. No somos cristianos. Porque la esperanza de nosotros como cristianos es que resucitaremos algún día como Él lo hizo. Pero esa esperanza es fe, porque no es algo que podamos probar científicamente. Científicamente nadie se levanta de los muertos. Por eso es fe. Entonces Pablo dice, la fe en la resurrección de los muertos es lo que va a causar en nosotros que resucitemos con Él. Y todo eso tiene un peso espiritual. Entonces, Él está eliminando, fíjese que Él está eliminando todo lo humano. Todas las implicaciones humanas, que como hablábamos anteriormente, psicología, manipulación, voceadera, lisonjas, porque no le podemos llamar lengua a lo que no es. Creo que ese es el término que usa el apóstol Pablo contra Corintios, que le dice, ustedes hablan muchas lisonjas, no son lenguas espirituales. Todo eso hay que echarlo a un lado, abrazarlo de Dios, que aunque Él para los hombres no es efectivo, porque para el que anda en la carne, lo que no es de su carne no le va a causar ningún efecto. Todo el que anda en la carne, si un predicador no hace lo que alimenta su emoción, para él no tiene al Espíritu de Dios. Oye, no queremos hablar de ese que no se puede hablar en lengua. Ah, no. Si no sabe en los momentos que no va a predicar en lengua. Yeah. ¿Entiendes? Exacto. Da un discurso aquí y en ese discurso usted lo que va a hablar en lengua, a tirar brincos, saltando y qué sé yo qué. Entonces ya el mensaje quedó vacío. Yes. Entonces ya no como creen. Pero, hermano, si usted puede hablar en lengua, hable en lengua, porque si usted ha sido lleno del Espíritu Santo y siente hablar en lengua, no hay gente, el cristiano más habla en lengua ahí orando que habla. Pero la palabra clave, si usted lo siente por el Espíritu. Claro, hable, que usted se edifica y aún habla idioma angelical, ese Señor, pero Dios lo está escuchando. Amén. Porque para Él no hay idioma extraño. Claro, no una crítica al hablar en lengua, sino al emocionalismo humano que de cierto modo cautiva e influencia a la gente a que se vuelvan emocionalistas también, al punto de que lleguen a conclusiones como la que acabamos de decir, que no sienten a Dios si no predican como ellos sienten. No hay santificación, santidad, si no. No, le dicen que están fríos, no tienen al Espíritu. Si no hay un ya el culto no estuvo bien. ¿Me entiendes? El Eso culto es lo hoy que no. queremos aclarar en eso. Sí, obviamente. Sí. Entonces, Él anuló la deuda que había contra nosotros y no ser acusado más. Verso 14. Oigan lo que dice el verso 14. Dice, vamos a leer desde el verso 3. Y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos de todo pecado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿cuál era esa acta? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Bueno, cuando el hombre peca, realmente le cede dominio a la serpiente de todo lo que él una vez tuvo dominio de. Y de hecho, esto es un contrato, un documento, por traerlo a términos físicos, que condenaba a la humanidad a perderse, a toda la humanidad. Cuando Jesús muere, rompe ese contrato. Porque ¿cuál es la forma? Por ejemplo, aquí hay muchos artistas urbanos y casi todos llegan a tener problemas con su compañía, que sienten de alguna forma que lo engañan y lo llevan a la necesidad de querer romper el contrato. Pero para romper ese contrato hay que ir a una cápsula que tiene el mismo contrato que dice: en caso de que usted quiera romper el contrato,
tiene que dar o pagar la suma de tanto. Entonces, todos los contratos son diferentes. Entonces, el artista, para salir del contrato de esa compañía, porque siente que no le va bien, que le están robando, que él hace mucho dinero y le pagan poco, bueno, págame la suma que dice el contrato y yo te suelto. Lo mismo pasó en el ámbito espiritual con respecto al sacrificio de Jesús. El hombre peca, se crea un contrato donde se crea una deuda la cual ningún hombre puede pagar, y que lo que hacía era que hacía que el destino de la humanidad sea la condenación. Entonces Jesús leyó la última cláusula que decía que para romper el contrato debía de morir un justo, porque así como por uno entró el pecado a toda la humanidad, así también por uno se iba a liberar toda la humanidad. Entonces, cuando Jesús muere, que paga la deuda con su muerte, con su vida, el contrato se rompe, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, el verso 15. Y este es el nuevo pacto. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces le quitó el poder a los principados y a las potestades y los paseó como prisioneros en su desfile victorioso. Entonces lo que hacían los reyes, por ejemplo, en la antigüedad, era que cuando le ganaban a un rey, agarraban la cabeza de ese rey, la amarraban de un carrito y pasaban por todas las ciudades con la cabeza del rey enemigo derrotado. Y así hizo Jesús. Públicamente exhibió la derrota de los principados y de las potestades cuando pagó nuestra deuda. Entonces ese es el evangelio. La predicación del evangelio debe ser: estábamos perdidos, pero Jesús dio su vida por nosotros y por Él tenemos salvación. Por Él tenemos vida eterna. Ese es el evangelio. Y la gente, en vez de sentir temor al obedecer los mandamientos, lo que va a sentir es agradecimiento. Amén. Va a decir: wow, pero tú me amaste tanto que diste a tu único hijo por mí. Yo signifiqué tanto para ti. Y lo menos que tú puedes hacer es vivir como Dios manda, que de hecho nos beneficia. Que no es ni siquiera algo que nos cuesta, sino que nos beneficia. Amén. Yo creo que cuando nosotros descubrimos el amor de Dios, ahí es que uno se siente como más merecido de su amor. Porque uno cae en la conclusión, y eso no es cosa de carne, sino del espíritu, que caramba, uno siendo tan malo, tan bárbaro, que como Dios se despojó de ser igual a Dios, de ser Dios, vino aquí a ser hombre, a ser como un gusano, porque la misma palabra dice que el hombre delante de Dios es un gusano, y también para colmo a morir, como si fuera como un delincuente. Se rebajó incluso más. Hasta lo más. Por amor a un, no sé ni cómo decir, que es malagradecido, uno es algo tremendo. Y eso es lo que te causa deseo de: wow, Dios, te amo, porque tú has sido demasiado bueno para mí. Y no hay forma de cómo pagarle a Dios. No hay manera. No tenemos. Imagínense, lo menos que podemos hacer es hacer lo que Él dice. Es imposible que nosotros logremos pagar, porque No, como ¿y cómo? habrá que una silla le pague al rey. A su hacedor. Es imposible. Ni siquiera haciendo para lo que Él lo creó le puede pagar. Es imposible. O sea, nosotros, ese agradecimiento, mire, ese deseo y ese amor que usted siente cuando piensa en el sacrificio de la cruz, ese es el que debemos transmitir a los amigos, que se sientan igual que uno, tan agradecido, que quiera serle fiel a Él. Ahora bien, y esta es la parte ya final, es el hecho de que ya que yo sé y conozco el amor de Dios
y sé que mediante su Hijo es que yo tengo la victoria realmente, que no es con mis fuerzas, ¿cómo yo entonces hago o permanezco fiel cuando hay debilidades que aparentan ser más fuertes que yo? Porque hay personas que aman a Dios con todo su corazón, pero hay guerras que son más fuertes que ellos. Que ellos no pecan porque aborrecen a Dios, sino porque tienen esa debilidad. Entonces, Santiago dice, vamos a leer desde el principio para tener un contexto más amplio. Vamos a leer Santiago capítulo 4, que lo tenga por ahí primero que yo. Santiago capítulo 4, desde el verso 4 al 10. Ok. Entonces, hermanos, así dice, Santiago 4, del 4 al 10. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una pregunta, ahí, Ujú. si se puede. Yeah. ¿Qué es ser amigo de Dios y qué es ser amigo del mundo? Bueno, el mundo no es... Yo he escuchado muchas personas que dicen de que... No, porque los celulares, ¿de dónde son? ¿Son del mundo? No. Y los pantalones, ¿son del mundo? O sea, eso para decir de que... Para decirle a la persona que le critican su forma de vivir, de que varón, no me hable del mundo porque todo es del mundo. Pero esto no es un argumento válido y no es lo que quiere decir las escrituras. Realmente, Hilario, ser amigo del mundo es vivir conforme a los deseos del mundo. Cuando hablamos de santidad, por ejemplo, la pastora dio una definición de santidad, creo que el sábado antepasado, cuando dimos el culto aquí donde participaron todos, la pastora hablaba y decía que santidad significa apartar, consagrar. Entonces, ¿por qué? ¿Cuándo alguien es santo? ¿Cuándo yo soy santo? Cuando yo me aparto del mundo. ¿Cómo yo me aparto del mundo? Haciendo lo que ellos no hacen. Eso es lo que me diferencia. ¿Por qué hay instrucciones? ¿Por qué hay instrucciones en la Biblia de haz esto y no hagas esto? Para diferenciarnos de lo que sí lo hacen. Y entonces, cumpliendo esas instrucciones, yo me hago santo. Porque me aparto de lo que el mundo, de lo que la persona hacen conforme a su carne. Entonces, el verso 4 de acabamos de leer nos manda a no vivir una doble vida, porque ya hay personas realmente que conocen la santidad, conocen la instrucción, pero igual lo hacen, igual hacen lo malo, saben que eso está malo y lo hacen, y viven una doble vida. Aquí en la iglesia son cristianos, pero en el trabajo no lo son. Yo creo que el hermano Elpidio decía aquí predicando que hay gente que tienen 4 y 5 años en su trabajo y nadie sabe que son cristianos. Y ellos disfrutan eso porque cuando ellos hagan algo malo, nadie le va a decir, varón, pero tú no eres cristiano. Porque eso duele cuando te dicen eso. El que hay que realizar verdaderamente cristiano, al que no le da igual. Sí, al que no le da igual. Yo conozco mucha gente, no, de verdad. Que le da lo mismo. Y tengo un testimonio vivido. Ay, padre. Recientemente. Ay, Dios. Ay, no suelte eso. No, lo voy a hacer breve, lo voy a Ya. hacer breve por el tiempo. Yo estoy trabajando y Lo conocemos. tú la conoces, Ay, Dios mío. pero no voy a mencionar. Ah, ok, mejor. Yo estoy trabajando, ya saben que yo trabajo mucho en distintas áreas. Bien. Me muevo a donde me quede el servicio. Pensando un servicio a una calle, pero ¿qué pasa? Al lado de la calle hay una cabaña, realmente de la cabaña. Ay, hay una padre. calle. Cuando me llama el chico que me cayó, me dice, no, que la cabaña no está. Ay. Salgo para adentro a mi cabaña, me parqueo. Como en la cabaña, cuando tú estás buscando un cliente, tú no puedes entrar de frente, sino de espalda, para que se monte de una vez. Pues, Y de ¡puf! ética, y entre en full, hago mi historia de reversa.
¿Qué pasa? Viene corriendo y se mete con el muchacho. Cuando entra, no miro para atrás y después entra en mí. Cuando yo estoy saliendo, que da la luz, que yo veo el retrovisor, terrible adoradora que está casada, Ay, padre amado. que con nosotros conocemos, yo me voy atrás y yo me quedo así. Lo lindo del caso parece que ella me reconoció. Y no se sintió mal ni Y ella nada. daba bajo la cabeza. Wow. Lo lindo, ella andaba con su padre, andaba con una amiga y andaba como que se iba a cumplir. Yo dejo la tipa en un lado y después continúo con el chamán. Cuando tú estás haciendo algo malo, tú tienes que tener mucho cuidado. Porque Yeah. cuando la dejamos a ella y yo lo llevo a él a su casa, lo primero, yo no pregunto, yo no hablo, yo soy muy discreto. Lo primero que me dice el tipo, a esa me la estoy comiendo, está casada, pero me la estoy comiendo y es cristiana. Cuando el tipo me dijo eso, a mí me dio un dolor. No, imagínate. Pero yo no la conozco, tan mal me siento porque No, es inevitable no sentirse mal. Es demasiado. Y O sea, entonces. esas son las levantarse consecuencias. Con una Biblia en la mano, Wow. como relajar con Dios. Claro, es una Biblia, es que es una Pastora. Eso ni lo inconverso lo hacen, pastor, oye. Eso no es un converso, ¿no? O sea, el inconverso me dijo así mismito, pastora. Está casada y me la estoy comiendo. Y eso que es cristiana. Y no vamos a decir nada. Él sabía. Hizo el énfasis y Yeah. eso que es cristiano, porque la gente espera un comportamiento ético. Diferente. Yeah. Diferente. Y ahí no vamos a ser inconversos. El impío no hace. No, no lo No hace. toma una Respeta Biblia. Sí, el caso es que dicen ser cristianos, pero no son amigos de Dios. Yeah. Y cuando la persona es amigo, tienen secretos en común, ¿verdad? Ujú. Son íntimos. Entonces hay una intimidad ¿qué intimidad tiene Dios conmigo? Ujú. Amor, santidad. Y santidad es apartarse y Yeah. consagrarse Así es. a Dios. Yo también un ejemplo, que el yugo desigual incluso está dentro de la iglesia. Ujú. Claro. Claro. Oh, yes. O sea, una muchacha cristiana con un muchacho cristiano. No, él es cristiano. El esposo de ella. Ah, el esposo, Me claro. imagino que seguro es cristiano también. No, el esposo de ella es cristiano y nosotros también lo conocemos. Entonces, Ay, Dios mío. Yo no te voy a decir porque tú. No, yo voy a tratar de olvidar eso. Es mejor olvidarlo. Sí. Vamos a A la la clase. pregunta. Sí. Amigo del mundo y enemigo, enemigo de de Dios. Dios. Amigo de Dios. Todos iguales. Ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. No sea evangélico. Yeah. No juzgan A todito, y nos echan en el mismo saco a todito. Ujú. Por Yo eso no, que está haciendo yo la no cosa creo en mal. el evangelio. Por eso que yo no voy a la iglesia, dice. Por eso que yo no voy a la iglesia. Pero mira, este. y Entonces- creo que fue muy daño que se montó. Ay, gracias a Dios, porque mira. Eso es para que se cumpla la palabra, nada oculto. Que no haya de manifestarse. Y No lo es. lindo del caso era que esa adoradora yo la quería invitar en un trozo de la Oh, Dios mío, qué problema. O sea, Pa' que no tú tenía veas- intención de invitar a Eso nadie. fue un no de parte de Aprende Dios. eso para que sepa que no todo el mundo Yeah. que cante en una iglesia se Usted puede la conoce. invitar. Se puede invitar. ¿Eh? Que usted la conoce. Pero ya, Bueno, Es una realidad que dice la pastora. No todo el mundo que usted ve aquí fluyendo significa que está bien con Dios. Esa es otra. Hello. Acuérdate que Saúl estaba mal con Dios. Y profetizó. Y entró Yeah. hasta en un éxtasis profético. Sí. Que no todo el mundo entra en un éxtasis profético, señores. O sea, estamos hablando de una dimensión espiritual profética muy elevada. Yeah. Y el tipo entró estando mal. Claro, cuando terminó que enseñando hasta dos bichuelas. como Yeah. dice. ahora no vamos. Y es por lo que la pastora dice. Sí, ahora no vamos ahora a condenarla. Ah, no, no, jamás. Está bien, yo voy a dar sí. un testimonio de una. Hay que orar por él. Yeah. Por el matrimonio. Sí, efectivamente, mira, esa muchacha, que yo te digo ya es una señora, que abuela, estamos hablando de mi tiempo, Ujú. esa muchacha caía en tentación y en fornicación por un joven que insistía. Luego, siendo ellos novios,
ella con su novio ya para casarse, se la quitó al novio Wow. en un parque, junto de una bandilla. Ay. Volvió nuevamente, qué sé yo qué, pues pasó. Errores que a veces hay muchachas que hacen amor con cualquiera. Ujú. Ella estaba en la iglesia y ese tipo era noviecito, pero que no, era un tigre, no estaba por eso. Ay, que la mujer tiene que cuidarse bien. Bien. Sí. Entonces, se casa y están casados. Y así ese hombre se mudaron, por ejemplo, uno está aquí, esta iglesia aquí y está aquí. Así vivía él. ¿Tú sabes lo que hacía ese hombre? Cuando su esposo, que era un ingeniero agrónomo, salía en la madrugada para el campo, él entraba a la casa. Son 96. Entraba, ya salió el hermano, el varón de Dios, y él entraba a la casa. Parece que como que él dejaba la puerta medio abierta, parece. Como ya era tempranito y él quedaba acostado. Y se entraba a su aposento a violar a la pobre mujer. Él era el que insistía y no sé, un demonio que tenía. Wow. Tiene esa debilidad. Hermano, mire, con Dios no se juega tampoco. Ujú. No Y creo con los hijos de Dios también. no. ¿Qué hizo? En una de esas ocasiones se dio cuenta algunos de los vecinos y se lo dijeron a un hermano, Bueno, se quedó el varón tranquilo. Parece que lo que hicieron él lo quiso cobrar. Mira, no duró un mes. Wow. No duró un mes ese tipo. Se desbarató el motor por ahí. Sí, porque es lo lindo de la gente. Que no se callaba. Libre, quedó ese matrimonio libre de persecución diabólica. No era el diablo que lo usaba. Sí, era el Bien. diablo que lo usaba. Claro. Hasta el día de hoy, es una familia ejemplar. Con sus hijos cristianos y todo. Ah, se restauró el matrimonio. No lo desbarató, no. No lo desbarató, no. Para que lo vean. Dios no permitió que Y ella se Ujú. mantuvo firme. Y nada, ahí está. Entonces, miren, yo le voy a decir la clave que dice Santiago aquí. Como la pastora hablaba de intimidad, mantener una buena relación con el Espíritu Santo, ser amigo del Espíritu Santo. Amén. No es que la clave de yo superar mi debilidad, no es tratar de no hacerlo, es ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, tengo esta debilidad, ayúdame en mi debilidad, yo necesito que tú me ayudes. Como amigos íntimos, ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ya me cansé de pecar contra ti, yo no quiero hacerlo, pero soy débil, ayúdame, fortaléceme. Ser sincero con Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. El amigo, por ejemplo. El amigo es íntimo. Sí, Señor, tú sabes que a mí me dan una raña. No pique, como dicen. Sí. Señor, no te lo puedes esconder, como tú lo sabes. Pero yo no quiero ser así. Ujú. Tú puedes ser un amigo. Claro. Y eso es una lucha. Ah. Esa ira es. Ujú. Señor, tú sabes que yo tengo esta debilidad. Yo no te lo puedo esconder. Yo quiero que tú me la quites. Wow. Eso es un amigo. Y eso es lo que está diciendo Y eso Santiago me que hay que dice Dios. hacer. Ay, hermano, mire. Adiós, hay que. Entonces mira lo que dice el verso 6. Oiga lo que dice el verso. Sí. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los soberbios? Los que no reconocen sus errores. Eso no es nada. Están malos, están en pecado, pero nunca en su vida van a reconocer que están en pecado. Prefieren vivir doble vida, aparentar que son cristianos, pero no van a la presencia de Dios y le dicen: Señor, yo estoy mal, yo necesito que tú me ayudes. Esos son los soberbios. Pero los humildes son, como decía la pastora, los que se humillan, los que se tiran al suelo y le dicen al Señor: Padre, ayúdame, que sin ti yo no puedo hacer nada. Esos son los que tienen victoria.
Humillarnos ante Dios y reconocer su autoridad soberana. Resistir al diablo. Verso número 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces yo tengo que someterme a Dios luego de que yo le dije al Señor, sin ti no soy nada, sin ti no puedo, como le dijo ese hombre llorando por su niño, ayúdame en mi incredulidad. Me someto a Dios como pueda y resisto las tentaciones del enemigo y ya. No tengo que reprender a nadie, ni reprender ningún principado. No. Simple. Esto es lo que encontré. La fórmula es simple. Sométanse a Dios, sean amigos de Dios. Amén. Sométanse a Él. Hagan que tengan una conexión. Amén. Resistan la tentación, porque Él yo sé que le dará fuerza al que vaya de corazón a su presencia. Amén. Resistan la tentación y punto. Esa es la clave. Entonces, el mensaje final, que los próximos versos son del libro de Pedro, que habla exactamente casi de lo mismo. Dice que al aplicar estos principios vamos a resistir al enemigo y vivir activamente para Dios. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Así que si tienen alguna pregunta, lo dejamos hasta aquí. ¿Es verdad, Carlos? Los que trajeron sus ofrendas pueden pasar. Mira, por cierto, para toda la iglesia.